Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Epote. Hola, ¿qué tal? Saludos, Víctor. Juan, hoy tenemos un invitado que también tiene como tú un nombre artístico, José Toral. Muchas gracias por acompañarnos. Víctor, Juan, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y es que José, encontré que está liderando un proyecto que se llama Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que está cruzando la calle con nosotros. Estamos grabando, si nos ves en YouTube te darás cuenta que estamos en nuestro escenario habitual, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que está al lado del Museo de Ciencias Ambientales que está construyendo la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco, México, el occidente de México, por los que nos escuchan fuera de esta república. Y es que es una zona muy universitaria. El Centro Cultural Universitario tiene varios recintos y a un lado están dos centros universitarios con muchísimos estudiantes, parece 20,000 estudiantes en cada uno, algo así. Entonces, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene muchísimos departamentos que están involucrados en los temas que al museo le interesan y hemos tenido acercamiento con ellos, pero no había encontrado que tienen este observatorio sobre conflictos socioambientales en donde hay mucha actividad tanto de José Toral, que es profesor y ya nos platicará, y de los estudiantes. Pero Juan, hagamos un contexto histórico, porque nuestro museo que estamos construyendo ladrillo y vamos avanzando. Ya vi hoy que pusieron otros dos más. Ya, antes de venirnos aquí dejamos unos puestos. Ya estamos, desde ahí venimos, nos estamos avanzando ahí con la obra. Pero la Universidad de Guadalajara tiene décadas ya, tradiciones, una tradición muy larga, generaciones ya, en la defensa de los espacios, de los paisajes y del medio ambiente en Jalisco. Te hiciste un recuento por ahí, a ver, platícanos un poco de... Sí, a ver... Yo, lo hemos platicado acá, creo que coincidimos, soy un convencido de que identificar la historia nos ayuda a entender el presente. Hay dichos, hay refranes al respecto, pero sobre todo a imaginar un mejor futuro, a construir lo que viene y entendernos cómo llegamos a donde estamos. Como ya decías, Víctor, nuestro proyecto del Museo de Ciencias Ambientales pues tiene varias columnas muy firmes en ese empeño, en ese esfuerzo de mujeres y hombres, de instituciones, de colectividades, en vínculo con la Universidad de Guadalajara, que han intentado, en algunos casos lo han logrado, en otros no, porque no siempre se gana, esas defensas de estos espacios de los recursos naturales, de identificar lo valioso que son, de tratar de tener su consumo esquizofrénico, en fin. La Universidad de Guadalajara, hay que pensar, que recordar, para quienes ya lo saben, que está por cumplir 100 años en su etapa moderna. Se fundó, se volvió a abrir nuevamente sus puertas en una reconfiguración en 1925, y en esa reapertura se crearon nuevas escuelas, pero también se incorporaron espacios que ya existían, entre ellos uno dedicado a la investigación científica, que era el Observatorio del Estado, donde había un sacerdote quien lo dirigió durante mucho tiempo, verdaderamente fantástico, que era Severo Díaz Galindo, y que estableció los estudios formales sobre los pronósticos de la lluvia, entre otros campos, pero que nos permitía eso, planear el tiempo de cosechas, es decir, interactuar de manera prodigiosa y amistosa con el medio ambiente para las actividades humanas. Y eso lo hacía incluso antes de la universidad. Una vez que ya se abrió la universidad, ese observatorio forma parte ya de este nuevo, la Universidad de Guadalajara, igual que la Biblioteca Pública, donde estamos ahora, que es una entidad del gobierno de Jalisco. Se sumó también la Escuela Politécnica y otras tantas, ¿no? Pero personajes como Severo Díaz Galindo o José María Arreola, que fue su profesor y es un personaje muy querido también por nosotros, que estuvieron entre los fundadores, tuvieron un empeño y un compromiso por la defensa de estos recursos naturales. Hay que pensar que junto con José Guadalupe Zuno, que era gobernador de Jalisco en el 25 y fue el impulsor de la idea inicial de
abrir esta universidad hace 100 años, ellos se armaron una defensa del lago de Chapala en los años 50, verdaderamente maravillosa, pues digna de una buena serie de estas de streaming. En el momento en que nos descubran los productores, se las podremos contar, porque es una historia fantástica de cómo hubo una iniciativa, se promovió una ley a nivel federal para desecar el lago de Chapala. El lago más grande de México. Y construir casas y otras cosas por el estilo, ¿no? Terreno fértil para la siembra también. Claro, y digo, pues como no hay un montón de terreno, hagamos algo. Real estate. Y esta defensa se hace desde la organización de miembros de la sociedad civil, pues que se organizan y hacen los comités de defensa pro lago de Chapala, pero también con universitarios, ¿no? El propio Zuno, que ya estaba ahí, o Severo Díaz o José María Arreola, junto con tantos otros. Y finalmente lo ganaron, ¿no? Y eso es lo lindo de esa historia. Ahí está todavía el lago. Ahí está. Ahora tiene un montón de problemas. Sí. Pero otros lagos desaparecieron. Exacto. Entonces, bueno, como ese, hay otros tantos episodios vinculados a la propia historia de la universidad desde el 25 para acá, por crear reservas naturales, el mismo Los Colomos, lo que pasó con el Parque Agua Azul, que también lo promovió Zuno. En fin, ha habido ese interés. Creo que nace primero entre los individuos que coinciden en la Universidad de Guadalajara, pero que también de manera colectiva e institucional ponen en marcha iniciativas para concientizar a las personas y para defender estos recursos, además de todo el proyecto, todos los procesos que hacen de investigación científica que sustentan este tipo de luchas, ¿no? Sí, y son espacios naturales, paisajes que rodean a la ciudad, o no solo Guadalajara, porque la Universidad de Guadalajara, lo hemos dicho y lo repetimos, es la Universidad de Jalisco. Entonces, no solamente alrededor del área metropolitana de Guadalajara, sino otros paisajes de Jalisco, otras zonas de Jalisco, pero particularmente esta ciudad, que es una ciudad hoy de 5 millones de habitantes, más o menos, colinda con un bosque, el Bosque de la Primavera, que también es un área que ha sido protegida gracias al impulso de muchas personas, en su mayoría relacionadas con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, que está siempre ahí presente, porque son bienes públicos que no son de utilidad, aunque lo viéramos ya nomás por utilitario, no por mantener la naturaleza prístina, sino porque nos son útiles a todos, porque son un bien y un patrimonio natural, ecológico, social, de todos. Pero platícanos, José, ¿cómo se relaciona esto con lo que hacemos hoy? ¿Cómo esto se lo transmitimos a nuevas generaciones? ¿Y cuáles son los conflictos que se están viviendo, la historia que se está escribiendo hoy? Porque Chapala, la Primavera, son algo que tenemos un referente histórico y que hay que seguir protegiendo, defendiendo. Y aquí tuvimos ya al director, por ejemplo, del Bosque de la Primavera, tuvimos al director del Instituto de Limnología platicándonos de cuáles son los problemas hoy que enfrentan. O sea, no la libraron. No es como la serie de Netflix. Para siempre. La serie de Netflix me la imaginabas que al final de Colorín Colorado este cuento se acabó y todos vivieron felices, pero hay que seguirlos defendiendo. Esos espacios y otros. Platícanos un poco acerca del Observatorio sobre Conflictos Ambientales y Defensa de Activistas del Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí, gracias, Víctor. Tenemos oficialmente un año. Apenas en mayo del año pasado se aprobó por parte del Colegio Departamental del Departamento de Sociología la creación de este observatorio, pero trabajando en el tema ya tenemos bastante como observatorio, más de 2 años. Y bueno, yo en lo personal, como profesor y también como periodista, que me he ejercido profesionalmente, pues los temas ambientales y sobre todo los conflictos socioambientales, ¿no? Les hemos puesto la lupa. Y bueno, el interés de hacer este observatorio era como formalizar y empezar a hacer equipo, digamos, a largo plazo, sobre todo para investigar, difundir e incidir en torno a los temas. Somos del Departamento de Sociología, entonces no somos, digamos, especialistas en temas de biodiversidad o de agua, ¿no? Sino en temas sociales, pero justamente nos interesa cómo la sociedad interactúa y cómo se generan conflictos a partir de que un bosque se está deforestando, que un lago se está contaminando, entre otro montón de problemas, ¿no? La calidad del aire, el consumo energético, la basura, entre otros problemas que vamos detectando primero aquí en la ciudad, pero también estamos intentando ir ya a nivel occidente de México,
y esperemos en algún momento ir más allá. Y bueno, yo, por ejemplo, ahora que mencionabas, ¿no?, la defensa del lago de Chapala en el siglo pasado, por ahí hay un tema que parece un mito, una leyenda, pero es real, el de que se introdujeron por ahí manatíes, ¿no?, en el lago de Chapala. Eso está buenísimo. Rápidamente, sí. hagamos la breve crónica. Trajeron manatís, que es un mamífero bastante grande, al lago de Chapala para comerse el lirio, ¿no? Que el problema es el lirio. En el sureste de México vive de forma natural. Ajá. El manatí es bastante grande, ¿no? Pesa varias toneladas, hermosos, ajá, pero no son de este clima. Son de zonas en donde el agua no baja tanto de temperatura. Entonces ya de entrada era un error. Yo pensaba que era un invento, pero ya lo tenemos documentado. Sí, suena no nada más al chupacabras, pero no es real. Mejor todavía. No nada más en Chapala, también en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, los llevaron con la idea de que se comieran el lirio. Eran otras épocas en donde todavía no se comprendía muy bien el tema de los ecosistemas, ¿no? Cómo introducir una especie en una zona de la que no, en donde no evolucionó, pues puede generar muchos problemas para esos ejemplares, pero también para otros, ¿no? Y brevemente, el spoiler es no nos fue muy bien con ese tema, ¿verdad? Ahorita lo retomamos. Entonces, más allá del tema de la biología, los ecosistemas, el cómo introducir un mamífero de ese tamaño en un lago iba a generar un montón de trastornos. El tema social. Hemos encontrado unas crónicas interesantísimas en el periódico El Informador de esos tiempos, de cómo la gente literal se organizaba para irlos a cazar, exacto, a ver quién los veía y quién los cazaba, ¿no? Entonces, no hubo en realidad una educación, un involucrar a la sociedad. De entrada era una mala idea, ¿no? Ya con el tiempo lo supimos. Yo supongo que no fue producto de un órgano colegiado en donde participan especialistas y llegaron a esa decisión, ¿no? Una ocurrencia ahí. Exacto, fue una ocurrencia del gobierno federal, lo que vendría a ser el equivalente a Zagarpa, lo que tenía que ver con pesca, sí, venía de arriba. Y demás. Y los trajeron en avión. Entiendo que uno de ellos incluso murió en el trayecto. O sea, fue un error, ¿no? Pero sobre todo el tema social, ¿no? El cómo una cosa así también impacta en la sociedad y la sociedad impacta en ese tema, ¿no? Si ya de por sí era un error introducir una especie así, si no está la socialización, si la gente no sabe la importancia, porque esos animales hay que cuidarlos y no cazarlos, ¿no? Como trofeos, así tal cual, ¿no? Entonces, bueno, es algo así. Quizá como sociólogos, no tenemos el conocimiento técnico de esos temas de biología, de ecosistemas, sí nos podemos aliar con otras personas dentro y fuera de la universidad que lo saben, pero sobre todo centrarnos en eso, cómo sociedades entendemos los problemas ambientales, cómo nos impactan, cómo generan conflictos de poder, muchas veces con el gobierno, con poderes fácticos, y eso cómo en la sociedad nos afecta, pero también cómo resistimos, ¿no? Entonces, estamos en conexión con muchos de los pueblos, las comunidades, las asociaciones que están defendiendo espacios naturales aquí en la ciudad. También nos involucramos en difundir sus eventos, ayudarles en lo que se puede, y también participamos directamente dando asesoría de temas urbanos, de temas de información sobre planeación, por ejemplo, el cómo los planes de ordenamiento territorial, de planeación de la ciudad a futuro le puede impactar a ciertas zonas. Acompañamos, por ejemplo, a colectivos como Un Salto de Vida, que están defendiendo el río Santiago, el tema de la contaminación, y cómo a futuro se están previendo más corredores industriales en una zona que de por sí ya está rebasada en su capacidad, ¿no? Entonces intentamos ayudarles a incidir, también a participar. Tenemos justo con Un Salto de Vida un proyecto que se llama El Bosque del Fin del Mundo. Es un espacio degradado totalmente ambientalmente. El suelo es de tepetates, un poco más de 2 hectáreas. Y está al interior de un CONALEP de Juanacatlán. Entonces la idea suena de entrada como una reforestación, pero es más que una reforestación. La idea es poder regenerar el suelo, un suelo que es estéril, incluso pues nos vamos a sembrar los árboles y es como piedra, ¿no? O sea, ahí no crece nada, ¿no? Fue removido el suelo hace mucho y bueno, está en contacto con otras zonas de contaminación, y lo que estamos haciendo es regenerar con abono, con las mismas hojas de los árboles que hay alrededor. La idea es regenerar el suelo y estamos utilizando ahí una técnica que se llama Miyawaki, que se creó en Japón, en donde tú siembras los árboles muy cerca unos de otros, a 1 metro, quizá menos,
para que cuando las copas se encuentren más bien vayan hacia arriba. La idea es que los árboles crezcan hacia arriba y no hacia los lados. Y bueno, ir involucrando a estudiantes de CONALEP para que conozcan primero el proceso, que no solo siempre es un árbol y te desentiendes, ¿no? Pero además, ¿qué más hay allá del árbol? ¿Cómo se regenera un suelo? Estamos empezando ya a sembrar hortalizas y demás. Y eso lo hacemos con gente de la comunidad, con mismos estudiantes y profesores del CONALEP, y la idea es que sea un ejemplo que si tiene éxito, que esperamos que sí, a largo plazo, pues eso pueda ser replicable en otros espacios. Estamos viéndose en algunas preparatorias de la Universidad de Guadalajara, en otras zonas, sobre todo de estos espacios que están muy impactados por la contaminación en el sureste del área metropolitana de Guadalajara, Guanacatlán, El Salto, también algunas zonas de Tonalá. Entonces son algunos pequeños ejemplos de lo que vamos haciendo, tanto de investigar cómo funcionan los procesos, difundir cuando hay necesidad y también pues poner las manos, ¿no? Somos alrededor de 20 entre estudiantes, profesores. Yo ahí en mi cargo, digamos, como oficial y secretario técnico del observatorio, pero en realidad pues es un trabajo horizontal, nos vamos organizando, ¿no? Y hacemos actividades pues tanto de difusión en medios tradicionales, en redes sociales, algunas cosas que no son como tan visibles, ¿no? Como sobre todo cuando se nos acercan comunidades a pedirnos asesoría y demás, pues eso es más como sigiloso, pero pues es irles ayudando y pues incidiendo cuando hay conflictos así como evidentes en donde podamos participar. Yo lo escucho, digo, para ser observatorio es muy activo, ¿no? Es una observación participante, no la técnica exactamente o el método de las ciencias sociales que se llama así, pero no solamente entonces están identificando y documentando, sino proponiendo y activando, haciendo acciones como la que nos comentas para reforestar. Sí, pero sobre todo acciones en acompañamiento con organizaciones, ¿no? Es decir, cuando nos piden ayuda, cuando nos invitan a participar, cuando nos piden ayuda para conseguir cierta información, para difundir alguna actividad que van a hacer, ¿no? Digamos, como sobre todo acompañar a quienes ya están haciendo algo por defender el territorio, por resistir, por hacer un cambio en la sociedad. Hemos hecho también, por ejemplo, recorridos. Hicimos uno para conocer basureros en la zona norte de Zapopan, que afecta a los pueblos de la Barranca, Izcatán, San Lorenzo, Milpillas, Huaxtla, que son pueblos rurales que se están viendo afectados por la basura que enviamos como ciudad, ¿no? Estas poblaciones no generan esa basura, es de la ciudad, la mandamos a su territorio y sus ríos están contaminando, su aire, y entonces llevamos a estudiantes, pero también a sociedad en general, a estos puntos, acompañando a las comunidades para conocer, por ejemplo, el basurero de Copalita. Es un basurero que se cerró en el año 94, justo por presión de estos habitantes, se cerró, era del municipio de Zapopan, se movió el basurero a otro espacio, pero ese lugar nunca recibió una rehabilitación ambiental. Entonces, 30 años después sigue contaminando ese espacio y eso lo podemos ver, lo podemos constatar, ¿no? Entonces, es una forma de hacer conciencia, de investigar también, de prever lo que puede ocurrir con otros espacios. Por ejemplo, el basurero de Los Laureles, que fue el más grande de la ciudad, estuvo activo por más de 30 años justamente y fue cerrado en el año 2021, dejó de recibir basura, pero lo que podemos ver ahí en Copalita es lo que podría pasar acá en Laureles, justo si no se hacen acciones para remediar, que ese espacio siga contaminando las próximas décadas, ¿no? Entonces hicimos un recorrido para conocer lugares impactados, pero siempre intentamos como que en estos recorridos no se quede la gente con una sensación de desesperanza, sino siempre al final intentar ver cuál es la esperanza, ¿no? Entonces, después de ver lugares impactados por la contaminación, poderlo leer, ¿no? Poderlo ver, poder sentir esa situación, luego ir con las comunidades que se están organizando para resistir, ¿no? Entonces, conocer cooperativas allí en Huaxtla que están haciendo algo por cambiar su territorio, por defender, por compartir los beneficios de los recursos naturales, con la idea de que
pues también se puedan crear vínculos entre la gente que ya conoció, que estuvo ahí, que tiene interés en participar, justo con quienes están haciendo algo, ¿no? Algo similar hicimos en el centro de Guadalajara en torno a el impacto de la urbanización en los mantos freáticos. Fuimos allá a conocer pues donde se enterró el río San Juan de Dios, pero también a conocer el mercado Mexicalcingo, que en la parte subterránea tiene filtraciones junto de los mantos freáticos, ¿no? Y a conocer a las comunidades que están resistiendo por defender los espacios naturales en Mexicalcingo. Entonces, ese tipo de recorridos intentamos hacerlo uno al semestre para pues generar vínculos entre la sociedad que tiene interés en nuestro trabajo, los mismos estudiantes que se van integrando al observatorio, las comunidades, y a partir de ahí también poder difundir este tipo de problemas ambientales. Entonces, si intentemos como que todo sea algo revuelto, no quedarnos solo como observatorio en observar, señalar e investigar, sino también participar, crear vínculos, hacer en lo posible fuerte a estas personas que ya de por sí están poniendo el cuerpo, el alma por defender su territorio. Oye, José, y con los productos, o sea, me imagino que hay registros de estos recorridos, pero también de lo que encuentran, los hallazgos. ¿Existen repositorios, archivos? ¿Se pueden acceder a estas cosas? O sea, ¿qué hacen con estos productos, digamos, de todo el quehacer del observatorio? Y si es posible consultarlos y cómo podemos conocerlos. Sí, sobre todo en redes sociales. La mayoría de los integrantes del observatorio son estudiantes de 18 a 23, 24 años. Entonces, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter X, como @conflictos_OBS de observatorio. Ahí subimos fotografías, videos, cápsulas, por ejemplo. También tenemos un espacio los lunes que nos regala Radio Fórmula Jalisco. Nos regala un espacio de 10 minutos todos los lunes para compartir, ¿no?, el trabajo que hacemos como observatorio. Ahí también de vez en cuando nos invitan en el canal 44 en el directo también a platicar sobre las cosas que estamos haciendo. Y bueno, tenemos una página no muy activa, esperamos seguir subiendo ahí. Como que más le llama a los estudiantes más bien subir en redes, ¿no? No tanto en la página, pero sí tenemos que reactivarla. Los propios estudiantes, muchos de ellos están haciendo artículos para titularse y que lo vinculan con el trabajo que hacen en el observatorio, o sus propias tesis, tareas de trabajos finales, ¿no?, en las materias y demás. Entonces la idea es que esa actividad que hacen ahí también les sirva a su propia formación, y bueno, ahí también a veces se puede como ver, ¿no?, el trabajo que hacemos. Y pues bueno, si alguien quiere acercarse, siempre estamos de manos abiertas, ¿no? O sea, hemos trabajado con gente del TEC, con gente de CUSEI, del CUAD, de CUCBA, de CUSEA, ¿no? O sea, vienen de otras disciplinas y se acercan, ya sea pues a integrarse periódicamente o simplemente para alguna actividad en particular, a ver cómo les podemos ayudar. Entonces, pues bueno, es una actividad que se está haciendo todo el tiempo, ¿no?, de forma permanente, y esperemos que por mucho tiempo más. Yo lo veo que es algo muy, muy universitario. Sí. Nuestra universidad tiene el lema de piensa y trabaja. Entonces, juntarse a pensar y luego ver qué vamos a hacer al respecto es una buena manera de manifestar el lema de nuestra casi centenaria en su nueva era, nuestra universidad. Dijiste algo muy importante, muchas cosas muy interesantes, pero dos cosas que yo veo ahí que me gustaría como puntualizar un poquito más o escudriñar un poquito más cómo lograrlo. Una es la interdisciplinariedad de los asuntos a los que se acercan. Por ejemplo, si van a reforestar, tiene que ver con algo que tiene que ver con las ciencias biológicas, no las sociales exactamente. Entonces supongo que alguien que sepa de edafología de suelos, alguien que sepa de producción forestal, un biólogo, alguien que sepa sobre las plagas de la región, alguien que sepa sobre hidráulica incluso, de cómo va a correr el agua, cuánta va a caer, un meteorólogo de ciencias exactas, de ciencias de la tierra, pudiera participar en hacer una aproximación transdisciplinaria o multidisciplinaria a estos problemas o estos conflictos socioambientales. ¿Qué tanto se logra ahí? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿cómo es, y sé que es algo difícil, cómo encontrar este viso de esperanza, de acción, de que se pueda hacer algo al respecto? Cuando estamos hablando, hasta en su nombre lo dice, de conflictos socioambientales. Y te lo pregunto porque nosotros nos enfrentamos a lo mismo. Estamos diseñando un museo de ciencias ambientales, un museo
del antropoceno, de la época humana y sus consecuencias, de los conflictos socioambientales que vivimos en esta época, en esta región y de cómo los enfrentamos. Y no queremos que sea un museo de las malas noticias, un museo en el que salgas regañado, en el que salgas deprimido. No, al contrario, queremos que de aquí salgas con la idea de que podemos hacer algo al respecto, con una panorámica de qué se está haciendo ya. Y en caso de que seas un joven que estás en edad de decidir tu futuro, encontrar tu vocación, decidir tu carrera, a dónde te puedes sumar o qué puedes proponer. Entonces, son cientos de problemas. Eso sí, es infinita la cantidad de conflictos que se presentan porque la época humana, el antropoceno, suscita todos estos problemas porque estamos creciendo muy rápido, nos estamos urbanizando, concentrando cada vez más y estamos depredando mucho de los sistemas naturales. Pero ya nos damos cuenta, ya sabemos que los manatís no viven bien en Chapala y que va a haber problemas si salimos con ideas y con ocurrencias solamente así, que es más complejo. Aquí en este podcast lo hemos dicho, hemos llegado muchas veces a la frase, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Así que la pregunta es, ¿qué tanto la multidisciplinaridad se puede dar? Se busca, la han estimulado en este observatorio y cómo darle ese viso de esperanza a todos estos muchos proyectos, porque también hay un tiempo para hacerlo, ¿no? Supongo que los chavos que están relacionados, los estudiantes, pues lo tienen que hacer o en el semestre o durante su carrera, algo. Entonces no es algo que se pueda pues abordar para siempre. Hay que ponerle fecha, hay que llegar a resultados. Sí, es difícil lo de la transdisciplinariedad, ¿no? Hasta decirlo, la palabra. Y saber cuál, porque es interdis. Sí. Sí, es algo complicado. O sea, en realidad esto se ha ido dando más orgánicamente, Okay. ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el recorrido para temas de urbanización, ¿no? Y agua, ahí en el centro le pusimos Guadalajara hidroilógica a este recorrido, bastante exitoso, más de 50 personas. Qué ahí bien. Estuvo muy, muy padre. Pues justamente buscamos personas que supieran, ¿no? O sea, nosotros en el observatorio teníamos identificada gente que está haciendo algo, ¿no? Y algunos puntos de conflicto, pero no somos especialistas en hidráulica y menos subterránea y demás. Entonces buscamos especialistas. Por ahí estuvo Marco Ramírez, que es uno de los especialistas en agua subterránea. Él ha hecho de los pocos estudios para monitorear el agua subterránea en el área metropolitana. Él es de los pocos que lo ha hecho y se sumó con toda generosidad a darnos este recorrido, ¿no? A platicar también José Daniel Sánchez Tapetillo. Él un tiempo fue profesor de la UDG, actualmente no. También estuvo en el IMTA, en el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Actualmente él pues tiene su despacho privado, ¿no? Su trabajo privado, pero también se sumó así pues de buena onda, ¿no? Para compartir su conocimiento. Y lo interesante de este recorrido es que no se trata como de que alguien nos dé una clase, no alguien superior a quien no sabe, sino es compartir. Entonces en el trayecto un montón de gente, oigan, pero yo sé esto y esto, ¿no? O por ejemplo, pasamos también por la calle de Gante para hablar un poco también sobre los problemas del drenaje y lo que ocurrió con las exposiciones del 22 de abril de 1992. Pues ahí casi los que llevamos el recorrido nos callábamos y la gente que iba participando, claro, sobre todo más grande, ¿no? Que contándonos de lo que se acordaba, su propia experiencia, ¿no? Cómo ocurrió, cómo se olía, ¿no? Este hidrocarburo que salía, el olor del drenaje, y pues aparentemente debió de haberse o hubo el tiempo suficiente para evacuar a las personas, sí, hubo reportes y no se hizo, ¿no? Y todo, sí. Entonces, pues eso, ¿no? Como ya al momento de compartir con la misma gente que va acudiendo, ¿no? Que se acerca, pues es bien interesante y ahí es donde se logra un poco esto de la transdisciplinariedad. No es tan sencillo. También hemos tenido colaboraciones con gente del Quad para este tema que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, se actualizó el año pasado el POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, y muchas comunidades están alarmadas por lo que se viene a partir de este plan de ordenamiento, donde la zonificación primaria, el uso de suelo, se transforma para que puedan llegar industrias a ciertos puntos en donde ya hay muchas industrias o no había y aparentemente pueden llegar, ¿no? Entonces ahí nos hemos apoyado con especialistas de otras áreas para que nos ayuden como a descifrar este tipo de documentos que luego son muy técnicos. También nos hemos acercado con la gente del Quad,
con algún botánico alguna vez para la reforestación de allá del bosque del fin del mundo, pero es pequeño, ¿no? Sobre todo en la medida en la que nos vamos acercando y tejiendo alianzas se puede lograr, pero pues generalmente pues nuestras acciones están centradas en el tema social, que yo digo pues eso es importante, ¿no? O sea, luego solo una tecnología, una visión meramente técnica, pero que no toma en cuenta las dinámicas sociales, pues justo ahí puede fallar, ¿no? Justo se trata de incluir las distintas visiones. Y lo de la esperanza para mí es muy importante. Nosotros entendemos en el observatorio un conflicto en donde hay una disputa pública. Y generalmente en esa disputa, en donde hay visiones encontradas, casi siempre la sociedad, digamos que pesa menos que ciertos intereses políticos y económicos. Y la idea con nuestro trabajo, pues justo es, quizás con nuestro trabajo no vamos a hacer que esa sociedad organizada gane, por así decirlo, en esa disputa, pero sí poder fortalecer, poder incidir en que por lo menos sea un poco más equilibrada esa disputa. Y creemos que no se trata de evitar conflictos o que no haya conflictos, sino es una oportunidad cuando hay un conflicto, cuando una comunidad sale a manifestarse, sale a protestar, señala cosas, es una oportunidad como sociedad justo de resolver una necesidad que no está resuelta, un problema. Entonces nosotros vemos los conflictos como una oportunidad justamente de actuar, de incidir, de transformar la situación para mejor. A veces esos conflictos derivan luego en violencia, en situaciones más graves, incluso homicidios, asesinatos, lo sabemos, ¿no? El apellido del observatorio es y defensa de activistas, y tiene que ver justo con personas que conocemos, que conocimos, que les quitaron la vida en la defensa del territorio, ¿no? Se me viene a la mente Verónica Patricia Guerrero Vinuesa, ella era abogada, vecina de Urbiquinta, que es una de las colonias en el norte de Tonalá, muy cerca del basurero de Matatlán. Este es un basurero que estuvo activo hasta el año 2004 oficialmente, se cerró. Y de ahí se empezó a utilizar ese espacio únicamente como zona para trasladar la basura, estación de transferencia se le llama, solo de manera momentánea. Pero en el año 2021, de manera ilegal totalmente, la empresa CAPSA, que afortunadamente ya le están quitando las concesiones. Ya va de salida. Ya va de salida después de más de 3 décadas de controlar el negocio de la basura. Bueno, esta empresa, de forma ilegal y sin recibir las sanciones de la autoridad, reactiva ese basurero que no tenía ninguna condición ni ambiental, pero sobre todo social, porque tenía alrededor de 10,000 personas viviendo alrededor. Comienza a llevar ahí la basura de la ciudad. Y esta persona, Patricia Guerrero, como abogada y líder de las vecinas, empieza a poner amparos, empieza a disputar legalmente la posibilidad de que CAPSA no debería de estar llevando ahí la basura. Recibieron amenazas, incluso un par de semanas antes de que le quitaran la vida nos advirtió que estaban recibiendo amenazas, que estaban recibiendo mensajes muy violentos, que le iban a bajar a las protestas porque cerraban periféricos, cerraban calles para exigir un cambio. Y bueno, lamentablemente la asesinan a ella en febrero de 2021. Es uno de los ejemplos de personas que pues pierden la vida por defender el territorio. Y que en México hay muchísimos lamentablemente, casos, ¿no? Hay muchísimos casos. Entonces, claro que no queremos que un conflicto derive en eso. Justamente queremos que un conflicto pueda derivar en un cambio positivo, en un equilibrar las fuerzas, ¿no? Entre el interés económico, los intereses políticos y el interés de la sociedad. Y creemos que estar activos, que hacer visibles, hacer públicos estos problemas, plantear alternativas o visibilizar alternativas que nosotros no planteamos pero que nos parecen viables, pues va a ayudar justamente a que un conflicto no derive en la violencia, en una peor situación, sino justamente que derive hacia un cambio, y hacia allá es donde queremos, ¿no? Es difícil porque la realidad es que estamos en una crisis ambiental y social muy fuerte, y sí es muy fácil pues irte para abajo, ¿no? Caer en la desesperación, en la desesperanza, creer pues que no hay salida, y creemos que sí hay. No es fácil, es bastante complicado, ciertamente es cansado, hay que invertir mucho tiempo, muchos esfuerzos, pero creemos que sí hay posibilidades. Intentamos en nuestras actividades eso, ¿no? Como después de decirte qué mal está, no quedarme ahí, porque eso luego más bien hace de que te desmovilices, ¿no? Que ya pienses que todo acabó, sino que sí está todo muy mal.
pero hay gente que ya está haciendo algo por cambiarlo, ¿no? Hay alternativas en otros lugares, en otros tiempos que funcionaron y que deberíamos de investigar, de visibilizar. Y precisamente encontrar casos, dotarlos de lo que puede aportar la ciencia, la técnica, pero también el análisis social, la acción social, ayudan a preparar mejor a una sociedad hacia una sociedad más informada, más capaz de comprender cuál es el patrimonio social del que está dotada, para defenderlo, para ciudadanos que tengan mayor conocimiento, conciencia y sobre su agencia social, ¿no? Es como su agente, o sea, ser agentes significa que tienes derechos y también tienes responsabilidades, pero que si aparte lo hacemos entre todos juntos, pues podrían defenderse mejor para evitar que conflictos se repitan, para evitar que abusos se susciten o para que incluso se les haga más difícil proponer cosas que en el caso de los manatís fue una ocurrencia chistosa en la que lamentablemente murieron manatís. Pero en otros muchos casos, esa ocurrencia es con toda alevosía y ventaja un abuso de parte de unos para explotar a otros o para aprovecharse de un bien público y capitalizarlo para sí mismo. Y en caso dado de que la sociedad esté mejor informada, pues más difícil es que se les ocurra. Por lo menos lo van a ver que es un camino más sinuoso, más de su vida. Y esta parte con lo que ya vamos a cerrar, que tiene que ver con el activismo en México. Lamentablemente hay muchísimos casos de todo tipo de activistas sociales, ambientales, y me gusta que mantengas todavía el concepto socioambiental, aunque el ambiente contiene a la sociedad, ¿no? Claro. Podría parecer una reiteración, un pleonasmo, pero es necesario subrayarlo, ¿no? Nosotros en el Premio de Cine Socioambiental se sigue llamando socioambiental. Podría llamarse Premio de Cine Ambiental. Claro. Estaría más corto. Cabría mejor el logo en los gráficos. Pero lo mantenemos porque la sociedad es una parte que tenemos que mantener ahí, como hacer evidente que es importante, que el medio ambiente no solamente son las plantas, no solamente la atmósfera, y no solamente es técnico, no solamente es científico en la aproximación. Tiene que ver mucho con lo social. Sí. José, ya para cerrar, esta es una crónica del antropoceno. Nosotros hacemos una historia en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Y tú ganaste el Premio Jalisco de Periodismo precisamente en la categoría crónica. Gracias. Platícanos un poquito. ¿Esto fue el año pasado? ¿Y de qué se trató tu trabajo? Sí. Bueno, no tiene tanto que ver con cuestión socioambiental. Yo me gané el premio por una crónica que escribí que se llama Ideas de Fuga. Tiene que ver con las Islas Marías. Sí hay un cachito por ahí ambiental. Las Islas Marías funcionaron por poco más de 100 años como una cárcel, ¿no? Una penal. Y hubo muchas épocas. Uno de los productos que hizo más famoso las islas, la película Islas Marías, ¿no? De Pedro Infante es el protagonista y es un personaje que injustamente cae en las Islas Marías y pues le toca un trabajo esclavizante y demás, ¿no? Eso es real, sobre todo es de los años 50 la película. Eso era real, ¿no? Había reos presos, personas que perdían la vida en una situación de hacinamiento, de explotación brutal. Pero hubo otra época, sobre todo en los años 80s y 90s, en donde se modificó el esquema. Y eso es algo que el día de hoy está perdido de las penales. Lo que se buscaba era una reinserción de las personas, pero con base en educación, en trabajo, en cultura, en convivencia familiar. Entonces, colonias, ¿no? Exactamente. Vivían con la familia y todo. Vivían con la familia, los hijos iban a la escuela, había todo el tiempo talleres artísticos, acceso a talleres de oficios para aprender a leer, para avanzar en su educación, y hubo casos muy exitosos. Entonces, en esta crónica yo entrevisté a Jaime, un joven que de niño vivió en las Islas Marías porque su padre estuvo preso y él lo tiene de recuerdo como algo muy bello. Entonces uno esperaría, un niño que vive en una cárcel va a ser una historia trágica, horrible. Claro que hay situaciones delicadas, ¿no? Hay situaciones graves, pero en la narración de sus recuerdos de cómo fue crecer como un niño en las islas,
mucho tiene que ver con nostalgia de un buen tiempo y de que en realidad ese tiempo que vivieron allí en las islas sí fue de cambio. Conocí muchos testimonios, fui yo a las Islas Marías, hice entrevistas con personas que ahí vivieron, con gente que ahí trabajó, y hay muchos testimonios de cómo era un modelo exitoso que lamentablemente se acabó, ¿no? A diferencia del modelo actual, en donde pues te meten a la cárcel y pareciera un cliché, pero es real, ¿no? Esto de universidad del delito. O sea, muchísima gente no sale de la cárcel mejor que como entró, sale mucho peor, con menos posibilidades de un empleo, después de haber sufrido violaciones a sus derechos humanos bastante largas. Entonces tiene que ver con un niño justamente que vive sí cosas fuertes, pero también un cambio, ¿no? En su familia, en su sociedad, tiene que ver con eso. Y bueno, del tema ambiental también hay alguna situación por ahí. Por ejemplo, él nos cuenta cómo con sus amiguitos de la primaria tenían 16 burros domesticados porque se introdujo el burro en las islas y como no tenía ningún depredador natural, los burros en algún punto se hicieron salvajes, se hicieron ferales, se iban al cerro y ahí andaban los burros, ¿no? Entonces llegó un punto en donde había tantos burros que tuvieron que capturarlos y pues llevárselos de las islas y sacrificarlos. Entonces en ese lapso los niños salían de la escuela, iban y encontraban un burro y lo domesticaban y ahí tenían ahí su rebaño de 16 burros, ¿no? Y bueno, eso trajo alteraciones obviamente al ecosistema y demás, pero él recuerda así llorando de cómo Pánfilo, que era el burro que él más quería y el primero que amaestraron, pues se iba en el buque, ¿no? Y lo vio hasta que se perdió en el horizonte el barco y él llorando pues porque se habían llevado a Pánfilo y a sus burros, ¿no? Son algunas de las anécdotas que yo recupero ahí en esa crónica y bueno, me favorecieron con el Premio Jalisco de Periodismo de Crónica ahora en 2024 y por esa misma crónica me acaban de dar una mención especial en el Premio Brice Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, apenas el mes pasado en mayo, ¿no? Entonces pues bueno, fue una crónica muy bonita, muy difícil de escribir, de reportear, más de un año de trabajarla, se publicó en Zona Docs y pues bueno, ha sido muy favorecida y les invito a buscarla. Ideas de Fuga se llama, creo que es una historia muy bonita y pues ahí entre líneas también, ¿no? Podemos ver algo de estos conflictos socioambientales y de lo complejo que son las situaciones, ¿no? En la realidad. Muy bien, José, pues vamos a poner una liga a la crónica Ideas de Fuga de José Toral, si quiere alguien de nuestro auditorio encontrarla ahí rápidamente, o búsquenla en Zona Docs, Ideas de Fuga. Ya nomás para cerrar, ¿quiénes se pueden acercar al observatorio? ¿Es para estudiantes de sociología específicamente? ¿O también quiénes pueden platicarles de sus conflictos? ¿Quiénes pueden contactarlos y cómo? Cualquier persona se puede acercar. Dependemos del departamento de sociología y la mayoría de estudiantes y de profesores. El profe Chava Romero también es uno de los profesores más activos ahí en el observatorio. Los estudiantes, la mayoría son de sociología, pero se nos han acercado de cualquier carrera y de cualquier carrera puede prestar su servicio social en el observatorio o simplemente acercarse y colaborar de alguna forma. También nos encuentran en redes sociales muchas personas que tienen alguna bronca en su colonia, en su región, y nos dicen, oigan, a ver ustedes qué saben, cómo nos pueden ayudar, y con mucho gusto les dedicamos tiempo, les acompañamos, incluso si hay que ir a los lugares. La universidad ha sido bastante accesible en cuanto a prestarnos vehículos, ¿no? El darnos apoyo en tiempo, en los recursos en equipo disponibles para que podamos hacer nuestras actividades. Entonces cualquier persona que tenga inquietud por acercarse, que sepa de un problema, que quisiera alertar sobre algún tema, estamos ahí. Repito, nos pueden encontrar como @conflictos_bs y cualquier carrera pues es bienvenido, cualquier estudiante, profesor y demás, y también pues de cualquier región. Sobre todo estamos en Occidente, aquí en la ciudad de Guadalajara y Jalisco, pero en la región Occidente se nos han acercado de Nayarit, de Michoacán, ¿no? Y en lo posible ahí les podemos acompañar, ayudar, incluir, ¿no? Otras problemáticas a quien desea acercarse con todo gusto. Excelente. Pues bueno, esa es la crónica de hoy, una crónica sobre otras crónicas, sobre un observatorio que es muy activo, sobre el papel de la universidad en el occidente en estos 100 años de defensa del medio ambiente y la invitación a que te acerques al Observatorio de Conflictos Socioambientales y Defensa Activistas.
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde José Toral y un grupo de profesores y estudiantes hacen esta labor que ya escuchaste, y también que conozcas la crónica Ideas de Fuga de José Toral, con la que obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo 2024, y recientemente la mención. Es el Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, hay un premio de la ONU. Bueno, nada más, no más. Ahí ponemos una liga en la descripción del episodio donde lo encontraste para que lo conozcas también. Pues bueno, listo, Juan. Sí, muchas gracias, Juan, José. muchas gracias, Víctor. Saludos al Cook, saludos a Zona Docs también, al buen, Sí, claro. al buen Franco. Pues así es, y bueno, sobre todo muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, también en nuestro perfil de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, con nosotros, con los cronistas del Antropoceno o con cualquiera de los que hayan estado aquí con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual como se oye, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí estamos al pendiente, se valen quejas, sugerencias, comentarios, ideas de temas, algunas propuestas de temas que te gustaría que abordáramos con el estilo que hacemos aquí en Crónicas del Antropoceno y de los muchos especialistas de los que nos valemos, a los que nos acercamos para hacer esta narración de la época humana y sus consecuencias. Hasta la próxima. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.